Buenos días, bienvenidos a la segunda edición del Exacta Data Week. Yo soy Alejandro Roulier. Actualmente me desempeño como arquitecto de datos en Exacta y hace un poquito más de 2 años que formo parte de esta familia. Ya hace algunos años me inicié en el mundo de los datos y desde que arranqué no hubo vuelta atrás. Antes de empezar, les cuento que Exacta es una empresa que lleva más de 20 años en la industria del software y que tiene colaboradores en Argentina, Colombia, Uruguay y varios países más de América Latina. Estamos muy contentos de llevar a cabo esta conferencia. Durante esta edición estuvieron y van a estar participando varios expertos de nuestro equipo de Exacta y van a estar compartiendo sus conocimientos en varias charlas que se van a dar a lo largo de esta semana. En el día de hoy tenemos dos charlas. La primera va a estar Emiliano Provenzano, que va a estar hablando de bases de datos orientados a grafos, perdón. Y al finalizar vamos a tener una segunda charla que está relacionada con Airflow. La charla se llama Airflow 101 o Airflow 101. Para aquellos que hayan ingresado hoy acá, pueden utilizar el mismo link para ingresar al resto de las charlas que se van a estar dando hoy, mañana, pasado y el viernes. Y bueno, ahora sí, le voy a dar la bienvenida a Emiliano Provenzano, quien es el primer speaker de hoy. Emiliano es arquitecto, es uno de los arquitectos del equipo de BI en Exacta y ahora nos va a estar contando acerca de SQL Server y la implementación de un ejemplo de bases de datos orientadas a grafo. Buen día, Emiliano, ¿cómo andas? Dale, buen día, gracias. Perfecto, voy a compartir pantalla, que así ya empezamos. Muy bien. Bueno, a ver, ya estamos. Bien. Bueno, como Alejandro dijo, voy a estar hablando de las bases de datos orientadas a grafos. Antes, un poquito de mí. Como él dijo también, trabajo de arquitecto de datos en el equipo de BI de Exacta. Y rápidamente, o sea, hay dos cosas que me gustan, que son el fútbol y el ajedrez. Hoy voy a estar hablando un poco de fútbol para tratar de explicar un poco qué es esto de la base de datos orientada a grafos y para tratar de que la implementación sea un poquito más amena y no sea tanto código ni PowerPoint. Eh, Bien, la agenda de hoy es tratar de pararnos un poco cuando decimos base de datos de grafos, dónde estamos parados. ¿Sí? Base de datos es un mundo muy grande y es necesario ubicarnos en este punto. Luego vamos a ahondar un poco justamente en los detalles de qué es una base de datos de grafos, cuáles son sus objetos principales, de dónde viene y algunos usos en particular que tiene, este, las herramientas que vamos a usar, que un poco ya las spoileé, que son SQL Server y Power BI. Y después vamos a pasar un poco a una parte un poquito más práctica. Voy a estar mostrando el SQL Server Management Studio, cómo crear una base de datos orientada a grafos, cómo hacer algunas queries relacionadas a eso. Y si hacemos tiempo, voy a también armar un pequeño gráfico en Power BI, si no mostraré alguno que ya tenga armado. Pero la verdad es bastante rápido y bueno, bastante útil en ese sentido. Esa es la agenda para hoy, así que avanzo para hablar de una base de datos para cada necesidad. Hace muchos años cuando empecé a estudiar datos, en realidad yo estaba en la facultad, entonces llegué a la clase de base de datos y me enseñaron bases de datos relacionales. Me enseñaron SQL, me enseñaron cómo hacer una query, me enseñaron qué era una tabla, me enseñaron qué era un registro. Yo ya terminé la facultad hace varios años, así que no sé si todos le habrá pasado lo mismo que yo, pero en la facultad vi solo base de datos relacionales y un poquito de base de datos documentales, MongoDB, son base de datos no relacionales. La realidad es que eso es la punta del iceberg. Hay muchas más bases de datos, cada una se ajusta a una necesidad, y
hoy por hoy, quizás en el día a día, uno ya por experiencia, por la solidez que tienen esas bases de datos, siempre usa una base de datos relacional. Encuentra la manera de resolver el problema usando una base de datos relacional. Para los que no saben, cuando digo base de datos relacional me refiero a SQL, Oracle, Postgres, o sea, hay un montón de herramientas, todas muy sólidas, con muchos años, y la verdad es que desde donde de esas bases de datos es de donde se asientan los sistemas transaccionales de muchísimas empresas. Pero bueno, hay algunas necesidades que las bases de datos relacionales no cumplen de la manera más eficiente. Solo por dar algunos ejemplos, menciono por ejemplo, que vemos en la PowerPoint, menciono por ejemplo bases de datos de columnas, son bases de datos que son muy útiles para tener todos los datos almacenados de manera columnar para mejorar quizás agregaciones. Cuando vos necesitas sumarizar muchísimos datos, y hablo de millones y millones y millones de datos, para sumarizarlos, es mucho más fácil tenerlos de esa manera, y estas bases de datos están optimizadas para eso, se usa para realizar grandes cálculos. ¿Sí? ¿Se puede hacer una base de SQL? Se puede hacer una base de SQL, pero el rendimiento no va a ser el mismo, la escalabilidad no va a ser la misma. Bueno, como ya mencioné antes, también están las bases de datos de documentos o documentales, son MongoDB o Couchbase, son bases de datos que se basan en datos semiestructurados, significa que no siempre vamos a tener los mismos datos para la misma clave, muy utilizado para, por ejemplo, respuestas de API en un JSON, lo que descargues de un web scraping, y es información que también se puede ajustar a SQL. También uno podría insertar un JSON en SQL, hay maneras de hacerlo. ¿Es la mejor manera de hacerlo? ¿Va a ser fácil después obtener esa data en SQL? La realidad es que ya Mongo demostró, por ejemplo, menciono Mongo porque quizás es la más popular, o al menos la que yo conozco más, que ya demostró que no, que funciona muy bien y que de hecho está bastante presente en ese sentido. Luego tenés clave valor. Clave valor es otro tipo de base de datos, muy usado, por ejemplo, cuando vos querés salir de una sesión, cuando vos tenés un sistema que te tiene que remover la sesión de un usuario, clave valor es el tipo de base de datos que se encarga de administrar eso, al menos es la base de datos más óptima, se reconoce como más óptima para hacer ese tipo de datos. Sin ir más lejos, cuando ustedes están en un home banking, no pueden estar más de 5 o 10 minutos sin hacer nada porque la sesión expira. Ese control, cada vez que ustedes entran a una sesión, ese control lo realiza una base de datos de clave-valor. La clave es su usuario, el valor es el tiempo del valor es si está activa o no la sesión, y eso depende del tiempo que tengas de umbral para estar trabajando. Y bueno, y por último acá tengo mencionado las de grafo, hay dos ejemplos que son Neo4j y OrientDB. Vamos a estar viendo otro tipo, ahora voy a andar más en las de grafo, pero quería hacer este repaso antes de empezar para que nos demos una idea de que hay muchísimo más que solo una base de datos relacional, un DER o SQL. ¿Sí? Hay otras ideas, está bueno saber para qué se usa cada una para el día de mañana, si hay que decidir una arquitectura, poder pensar un poquito más afuera de esa estructura que quizás como me pasó a mí, venimos arrastrando de la educación que tuvimos terciaria o universitaria. Esto es como elegir esto es elegir la solución que más se ajuste a lo que nosotros necesitamos. Un ejemplo que se me ocurre de eso es quizás ir al supermercado, y si vos necesitas comprar pocas cosas, puedes ir en una moto. Pero si necesitas comprar muchas cosas, puedes ir en un auto. De ambas maneras vas a llegar, pero es más performante, dependiendo de lo que vos necesites, ir en una moto y llegar más rápido, o ir en un auto y traerte más cosas. Es la verdad que es un poquito pensar por ahí afuera y evitar siempre caer en el uso común de la base de datos. Bien, paso a qué es una base de datos de grafos. ¿Cómo sabía Netflix que me iba a gustar el juego de calamar? Bueno, es una base de datos muy usada para ese tipo de cosas. Es una base de datos primero, para mencionar, es una base de datos NoSQL, ¿sí? Es una base de datos que sale por afuera del lenguaje estructurado,
y que se compone de una red de grafos. Una red de grafos viene de la teoría de grafos, es algo relacionado a las matemáticas, no voy a ahondar mucho en eso, simplemente decir que se encarga de estudiar grupos de entidades y sus relaciones entre grupos, ¿sí? Y eso lo que hace es que los tengas agrupadas, en este caso usuarios, equipos, estadios o localidades, las tengas agrupadas y veas cómo interactúan entre ellos. Y esto ya vislumbra un poco que se usa mucho en redes sociales. ¿Sí? Vos tenés un usuario y un usuario da montones de likes, likes a todo lo que se te ocurra, likes en este caso a equipos, likes a estadios, likes a localidades, y eso genera una gran fuente de información que luego es utilizada para, en el caso de Netflix, saberte recomendar qué cosas. ¿Sí? Por ejemplo, yo, Emiliano, vivo en Argentina, me gustaron 3, 4, 5 películas de este estilo, y las vi todas, y las puntué que estaban bien, bueno, mirá, hay 1 millón de personas que hicieron lo mismo que vos, es muy probable que esto te guste. Entonces, esa clase de relaciones se almacenan en este tipo de base de datos. Y cuando hablo de relaciones, es quizás uno de los puntos fundamentales de esta base de datos. Esta base de datos lo que hace es almacenar la relación como un registro. Estamos quizás más familiarizados con bases de datos y bases de datos relacionales, saben que para realizar una relación, quizás uno crea una clave primaria, una clave foránea, y la une con un join, pero ese join no está almacenado en ningún lado, es un join lógico, es algo que uno escribe. La clave primaria sí se almacena, la clave foránea también, pero no deja de representarse como un join lógico. ¿Sí? En cambio acá vamos a ver cómo queda almacenado en una tabla. Ya que menciono esto, voy a mencionar los tipos de objetos que tiene la base de datos de grafos, que son 2. Los nodos, usuarios, equipos, estadios, localidades que se ven acá, y las aristas o edge, depende cómo lo quieran llamar y en qué idioma, que es la conexión entre los nodos. Estos objetos se van a ver representados como tablas, ¿sí? Como tablas de grafos en SQL. O sea, cuando vayamos a la base de datos lo vamos a ir viendo, ¿sí? Y lo que vamos a analizar en las aristas van a ser las relaciones entre nodos. ¿Sí? Y de ahí uno puede sacar montones de conclusiones y almacenar montones de información. Esto se puede hacer en una base de datos relacional, vuelvo con ese tema, y quizás es mucho lo que quiero hacer hincapié para ver que no significa que una anula a la otra, sino que quizás hay mejores soluciones. Y sí, se puede hacer. Si en la facultad te enseñaban que vos podías poner, acá traigo, creo que es la normalización, uno podía tener una base de datos que tenga usuarios, una base de datos que tenga equipos, y una relación muchos a muchos tiene que tener una tablita intermedia con los códigos y vos joineás entre tablas. Dicho así parece sencillo, pero cuando esto empieza a escalar es engorroso, tenés que administrar 3 tablas, tenés que hacer 2 joins, y quizás lo que viene a presentar esta base de datos es una mejor manera de realizar eso. ¿Sí? Así que bueno, la gran relación es esa, es que prioriza las relaciones. Si ustedes tienen una necesidad de almacenaje que tiene que priorizar las relaciones entre distintos tipos de datos, quizás esta puede llegar a ser una de las mejores opciones que tengan. Bien, habiendo dicho esto, les voy ya lo mencioné antes, que está trabajando con SQL Server y con Power BI, el viejo y confiable Microsoft. Iba a poner confiable entre signos de pregunta, pero creo que está bien, lo voy a dejar así, confiable está bien, lo es. ¿Por qué elegí estas herramientas? En realidad es SQL Server Express, es gratis, uno lo descarga, no hay ningún problema si necesita experimentar con esto. Vale decir que las bases de datos de grafos en SQL Server empezaron a aparecer en la versión 2017. ¿Sí? Y por otro lado, Power BI, mantenemos la suite de Microsoft, ¿sí? La conexión entre SQL Server y Power BI es casi directa, no hay ningún problema entre los dos. Lo que sí tuve que usar es un objeto
que tuve que descargar, ¿sí? No es un objeto que viene nativo de la aplicación, pero fue bastante rápido, así que ahí no va a haber ningún limitante y luego se los voy a mostrar. Bien, habiendo dicho y presentado las herramientas, voy a pasar a la base de datos, ¿sí? Vamos a generar desde cero, una base de datos, ¿sí? Ahora deberían estar viendo el SQL Server Management Studio. Van a ver que yo tengo AdventureWorks, que es la base de datos que viene siempre, y Reporte Grafo, que es una base de datos que tengo armada simplemente para mostrar el Power BI, no mucho más. Vamos a generar una nueva desde cero, ¿sí? Para los que no están familiarizados con SQL Server, se los presento. Vamos a simplemente usar el master. Yo tengo todos los scripts armados, así que los voy a ir mostrando uno por uno y los voy a tratar de ir explicando un poco. Así que bueno, básicamente lo que vamos a hacer es, voy a ampliar un poco esto, porque posiblemente no se vea bien. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear una base de datos que se llame Grafo. Notarán que no hay mucha más complejidad que simplemente create database. No mucho más que eso, o sea, la base de datos es exactamente la misma, ¿sí? Y si uno ahora refresca, ya la va a ver. Entonces, acá ya tenemos la base de datos. Obviamente no tenemos ninguna tabla creada por ahora. Bien, ahora voy a volver rápidamente a la PowerPoint, perdón, a la mía. Ahora sí. Y voy a empezar a crear los usuarios, los equipos, los estadios, las localidades y las aristas, ¿sí? Voy a dejar esto puesto para que veamos lo que vamos a ir armando. Bien, ahora sí, vuelvo al SQL y vamos a crear la primera tabla. En esta sola me voy a detener a hacer hincapié en lo que estamos haciendo, luego un poquito más rápido. Bien, y cuando estaba armando esto, pensaba borrarle los comentarios, pero me parece que es adecuado que lo puedan ver, primero porque un código comentado es un código que está bueno, que uno puede entender lo que la persona trató de hacer, y segundo porque, bueno, también me ayuda a mí a recordar lo que les quiero decir. Bueno, la primera tabla que vamos a crear es usuario, ¿sí? Fíjense que yo estoy creando un ID, estoy creando un nombre, esto es un nodo, ¿sí? Fíjense que estoy mencionándolo como nodo, ¿sí? Y los nodos siempre tienen que tener una clave primaria. Para los que no están quizás familiarizados tanto, clave primaria, recuerden, es una columna con un valor que no se puede repetir. ¿Sí? Nada, simplemente corro el script, bien, y ya está creado. Lo que vamos a anotar acá, rápidamente, es que, paso 2 queries más, es que la tabla, ya SQL tiene un registro de todas las tablas que tiene registradas, y ya van a notar que tiene flagueado el campo 1, isNode, como 1. O sea, esta es una tabla nodo. Está bueno saberlo porque para identificar o si uno necesita tener un registro de todas las tablas que tienen este estilo. Y luego, simplemente voy a crear acá una tabla que se llame test para que veamos que si uno quiere validar lo que está haciendo, si uno quiere validar que la tabla, cómo se ven las tablas normales, porque esto es una tabla normal de base de datos relacionales, simplemente no tiene los dos ceros flagueados, no es ni un nodo, ni un edge o una arista. ¿Sí? Bien. Ahora sí, voy a hacer un insert a los datos de la tabla usuario. Fíjense que el insert, simplemente voy a insertar un par de nombres. No tengo que insertar el ID, porque el ID se autogenera. Y eso porque yo lo configuré acá con Identity. Eso viene de base de datos. De real botón. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿cómo se ve una base de datos? ¿Cómo se ve una tabla que es un nodo?
¿sí? ¿Por qué es distinta a una tabla normal? Y van a ver que tiene embebido dentro un JSON. Entonces van a notar que tengo los usuarios, el nombre, y embebido hay un JSON, que se llama Node ID. Esta es una columna que yo no generé, una columna que se genera automáticamente cada vez que alguien genere una tabla de nodo, ¿sí? Y lo que van a notar también es que el ID en el JSON arranca desde 0, a pesar de que vos tengas el usuario 1, 2, 3, 4, 5, simplemente para tener en cuenta. Y ahora vamos a ver para qué se usa ese JSON. Bien. Antes de seguir, voy a insertar rápidamente los equipos. ¿Sí? Rápidamente los equipos. Acá estoy haciendo exactamente lo mismo que antes. Uso la tabla de grafos. Bien, equipos. Inserto equipos. Un equipo ID, nombre de equipo. Y la tablita y los equipos que puse. Estoy poniendo los 5 grandes. Alguno me discutirá después cuál es grande y cuál es no. Pero por ahora vamos a mantenernos con esa costumbre, que lo llaman así. Entonces tenemos los equipos, otra vez igual, un JSON adelante, equipos y ID. Bien. No quiero detenerme ya mucho más en las otras porque son iguales. Tenemos los estadios. ¿Sí? Creé acá un par más de estadios. ¿Sí? Son los estadios relacionados a los equipos. Bien, acá ya creé un par de equipos. Pedro Videgain, Alberto J. Armando, Vespucio Liberty, Libertadores de América. Hay un par acá perdidos, Camp Nou y Santiago Bernabéu. Los agregué para que se diferencien. Para los que no saben, ¿no? Es el de Barcelona y Real Madrid. Bien. Y la última tabla ya de grafo que voy a agregar es la tabla de localidades. Localidades, barrios, yo iba a poner barrios, después vi que algunos no son barrios, y bueno, me quedo ahí. Preferí poner localidad, ¿sí? Así que les pido disculpas por no ser tan preciso acá. Bien, con esto terminamos nuestros nodos, pero ahora tenemos que tenemos que crear las aristas. ¿Sí? Así que los que les quiero hacer notar acá es cómo se crean. Y es muy parecido, uno crea la tabla, acá son los likes, ¿sí? O sea, vamos a ver las relaciones entre el usuario y qué le gusta al usuario. Y la diferencia es que, nada, otra vez, esto es un edge, no es un nodo, es una arista. Y lo que hay que mencionar también es que no hay columnas, no estoy creando columnas, porque las columnas acá se crean automáticamente, vamos a tener un ID desde, o sea, de dónde parte ese like y a qué se le da, ¿sí? Esa relación. Y eso es lo que yo mencionaba de la relación de manera física. ¿Sí? Vamos a crear la tabla. Lo que les quiero mostrar es que la revisión, simplemente para que vean cómo hicimos la anterior, esto es una arista, está marcado en las tablas del sistema como una arista, ¿sí? No como un nodo. Está bueno simplemente tenerlo en cuenta que se pueden verificar este tipo de cosas. Bien. Voy a proceder a crear otra tabla, ¿sí? Que es la de estadio equipo, o sea, qué estadio pertenece a qué equipo, también para tener la relación. Simplemente creamos rápidamente acá. Bien, y antes de seguir, voy a insertar algunos datos en las aristas. Y vemos cómo funciona esto. Perdón, antes de mostrarles los datos, les quiero mostrar cómo se ve la tabla. Va a estar vacía, pero está bueno que lo vean. Acá adelante va a tener un JSON, y después tenemos un from ID y un to ID. O sea, de dónde va y hasta dónde llega.
Para hacer el insert, acá voy a insertar en likes, tengo from ID, to ID, y los valores. De los valores los voy a sacar. El from y el to van a ser IDs de nodos. Nosotros ya los estuvimos creando, los IDs de nodos. Entonces, el ID 5, el usuario ID 5 y el equipo ID 1. Vamos a hacer un insert. Entonces, esto significa que al usuario con el ID 5 le gustó el equipo 1. ¿Sí? Si uno ve esto y hace un select, no se entiende mucho, que digamos, porque va a haber todo JSON. ¿Sí? Pero les quiero mostrar y les voy a presentar una función de las tablas de las bases de datos de grafos, que es el match. Y el match está, por lo menos en Neo4j, que es otro tipo de base de datos de grafos, está también, ¿sí? Así que si lo aprenden acá se aplica en todas, que sirve para navegar entre el JSON de una manera súper óptima a través de los IDs y obtener la relación. Esto es un poco cuando yo mencionaba antes que uno podía hacer una base relacional, una tabla intermedia, pero hay que hacer 2 joins y mantener las tablas. Bueno, estas pequeñas 3 líneas de código resuelven ese inconveniente. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Tenemos 3 tablas: usuario, likes, equipos. ¿Sí? Fíjense que a cada tabla le puse un alias, salvo a likes, la U, cuando ven acá, y acá significa la U es usuario, la E es equipos, y like, y luego tenés el match. Entonces, lo que está haciendo es encontrar una equivalencia entre usuarios, likes y equipos. Y yo le doy un select acá, va a decir que a mí, Emiliano, le di un like a San Lorenzo. Yo soy hincha de San Lorenzo, es lo más normal que pase, todos los domingos uno sube y le da like en Instagram, le da like en Twitter, si gana, si pierde, sobre todo si pierde, porque está perdiendo mucho. Pero bueno, ahora se ve mucho más prolijo, se ve con el nombre y se ve con el nombre del equipo, se ve mucho más prolijo que ver esos 3 JSON que les mostré antes. Esto está llevado a lo mínimo, digamos, simplemente cargamos un par de likes. Voy a cargar algunos más que tengo acá preparados, simplemente para que luego vean que cuando yo corro el select, Pablo es hincha de Independiente, José es hincha de River, y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Ahora vamos a eso. Perdón. Les iba a explicar luego cómo funciona esto en las bases, en las relaciones, pero bueno, vamos a avanzar un poquito más y voy a tratar de crear el resto de las tablas. ¿Sí? Porque si no, no voy a tener datos para mostrarles. Bueno, lo mismo, ya creamos estadio equipo, no sé si se acuerdan, ahora voy a crear locación estadio, dónde está cada uno de los estadios, y bueno, alguno podrá pensar, ¿y San Lorenzo dónde tiene el estadio? Ese tipo de cosas. Pero bueno, no es el fin de la, de la charla hablar de esto, así que voy a empezar a armar los inserts, ya los tengo todos listos, son iguales a los otros. Es la locación del estadio, localidad, estadio tiene los IDs. ¿Sí? Le voy a dar un insert acá, 5. ¿Corrió? No corrió. Bueno, no sé si está ejecutando. Ok, ahí ejecutó. Bien. Y ahora voy a crear la unión de estadio-equipo para que también veamos de qué equipo es cada estadio. Uno podrá pensar, hay casos, yo cuando empecé a pensar esto, digo, bueno, pero estas relaciones parecen ser 1 a 1, y no, hay ejemplos que no. En La Plata hay 2 estadios, o sea, Gimnasia y Estudiantes, a veces un equipo tiene que jugar en otro estadio por lo que sea. Nada, está bien que haya más relaciones, quizás. Y ahora, usando la misma lógica, les voy a mostrar un select más, simplemente para que la misma lógica que vimos antes. Perdón si voy un poco rápido, pero veo ya que me quiero mostrar el Power BI, ya me estoy quedando sin tiempo.
Pero bueno, acá la misma lógica, tenemos la localidad, la locación estadio y el estadio. ¿Sí? Es importante que vean que la localidad donde está el estadio, o sea que primero uno pone la L, la de localidad, después pone la tabla de la lista, y la flechita es así, fundamental, y la E, o sea, donde está el estadio. O sea, acá. Entonces vos sabés que en La Boca está Alberto J. Armando, se llama así, yo iba a poner La Bombonera, pero lo googleé. Antonio Espucio Liberti, en Boedo va a estar el Pedro Videgaino, como le vayan a poner, un par de años. En Avellaneda está el Libertadores de América, también está el de Racing, pero bueno, no lo cargué por ahora. Nada, vean que acá sigo generando relaciones y sigo generando, sigo pudiendo ver las aristas y los nodos. Bien, ahora, ¿cómo funcionaría esto si quiero relacionar más de un nodo? Quiero relacionar más de dos nodos. Bueno, un poquito más complejo, como un join, pero un poquito más complejo. Lo que hacemos es, dentro del mismo match, seguimos relacionando. Entonces, uno trata de hacer una lectura como diciendo, al usuario que le gusta el equipo y el estadio del que es ese equipo. ¿Sí? Estadio y equipo. Fíjense que en el from listo todas las tablas que necesito. Usuario era un nodo, likes era una arista, equipos es un nodo, estadio equipos es otro. Así que, nada, muestro rápidamente. Fíjense que, por ejemplo, Emiliano le dio like San Lorenzo, y el estadio de San Lorenzo es el Pedro Videgain. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si viene una tercera persona y dice, bueno, a mí me gusta San Lorenzo también, le doy un like, posiblemente el sistema de recomendación diga, che, pero mira que hay mucha gente que le gustó el Pedro Videgain. ¿Por qué no le recomendás esto también? No, mirá que acá hay muchas cosas de San Lorenzo. Eso termina generando una gran base de datos que luego sirve para recomendación. Y bueno, ahí es un poco la ganancia de las redes sociales, ¿no? Algunos dicen, cuando te dan tantos servicios gratis es porque uno es uno es lo que paga, y bueno, que ellos tengan la posibilidad de ofertarte este tipo de cosas es lo que genera ese revenue, esa regalía para la empresa. Bien, y esto se puede estirar, ¿no? Uno siempre puede seguir agregando acá líneas y líneas y líneas de match para seguir haciendo uniones y relaciones. ¿Sí? Yo lo que les mostré es un ejemplo quizás bastante sencillo, sin muchos datos, porque tampoco quiero marear, ya seguro mareo bastante, porque medio rápido. Así que está bueno que piensen quizás en este tipo de base de datos para almacenar relaciones. ¿Sí? Después esto obviamente puede ser consumido por una aplicación, puede ofrecerse como source de un API, así que, bueno. Y lo último que les quiero mostrar de acá de la base de datos es dónde se ve esto. ¿Sí? Si ustedes entran a las tablas dentro de la base de datos, ya las van a ver, ¿sí? Ya las van a ver acá, en Graph Database. No sé si se llega a ver porque está muy chiquito, pero van a ver que las que tienen un puntito azul son los nodos, y luego las que tienen la relación son las aristas. Sí, bastante visual, no sé si se llega a ver, pero bueno. Pero bueno, no está en donde deberían estar quizás las otras tablas más, entre comillas, normales. ¿Sí? Si se acuerdan, yo creé una tablita que se llamaba Test Table y se está viendo acá chiquita. Bien, les voy a mostrar rápidamente Power BI. ¿Sí? Voy a tratar de dejar unos minutos para contestar algunas preguntas. Así que en este momento estoy abriéndolo, voy a tratar de crearlo desde cero, porque cuando lo empecé a hacer, cuando estuve tratando de preparar esto, me encontré con algunos desafíos y los tuve que ir armando de a poquito. ¿Sí? Bien, llevo Power BI a la pantalla de la presentación. Bien, y lo que voy a hacer es obtener los datos, ¿sí?, de SQL Server, porque es donde estamos trabajando. Espera un segundito, voy a cargar el nombre del servidor, ya lo estoy haciendo.
servidor local, así que no hay mucho problema. Bien, y ahí está cargando y fíjense que me cargó la base de datos de grafos, la acabamos de crear. Bien, y ahora acá tenemos todas las tablas que fuimos creando. Equipo, estadio, equipo, likes. Entonces digo, bueno, cuando vine a hacer esto, lo primero que pensé, digo, bueno, voy a agarrar las tablas, las joineo y listo. Pero no sé si se llega a apreciar que Power BI no permite agregar, no permite agregar las tablas de grafos a sus datos. Se dije, yo propuse esto, pero no se puede hacer. Pero bueno, por suerte Internet es un mundo de soluciones, y la solución que se le encuentra a esto, es el famoso echa la ley, echa la trampa, es, si yo quiero mostrar la relación entre estadio y localidad, simplemente creo una vista, estadio localidad. Bien, ya van a ver que acá la vista me aparece en la base de datos, estadio localidad. Y si uno vuelve a obtener datos de SQL Server, perdón, voy a volver a generar esto. Voy a pegar acá. Bien. En la base de datos de grafos sigue fallando, todo esto falla, pero yo puedo ver los datos como la vista. ¿Sí? Entonces, esto es lo que voy a usar yo para trabajar. Segundito, está cargando los datos. Muy bien. Bien, y lo otro que tengo que hacer es importar, como les decía antes, hay un objeto de un archivo. El objeto se llama ForceGraph, lo pueden googlear, nada, está súper recomendado en Google, si no va a tener ningún problema. Yo lo importé rápidamente, fíjense que ya el objeto tiene las aristas y los nodos. ¿Sí? Lo voy a crear rápidamente, no se va a ver muy lindo porque requiere un poquito de trabajo, después les voy a mostrar uno que yo hice un poco más lindo, pero lo que hago es, bueno, nada más agregar el nombre del equipo al origen y el nombre de la localidad al destino, y van a ver cómo me genera aristas. Acá se ve muy chiquito, a ver si lo puedo agrandar un poquito. Sí, y esto se ve en tamaño. No, perdón, no era tamaño, era en nodos. Bueno, acá 20. Bien. Y en etiqueta. Vamos a hacer un cachito. Entonces acá están viendo ya las relaciones. Pedro Videgain, en Boedo, La Boca, está el Alberto J. Armando, Avellaneda, Libertadores de América. Y como, bueno, no se ve River por algún motivo, pero debe estar trabado. Ahí está. Tiene un nombre largo. Sí, cuando uno pasa la linta se ve. Ahora esto no está tan lindo. Está bueno que se pueda ver la unión, no hay muchas uniones. Yo armé otro que lo voy a abrir rápidamente, y ya después doy paso a las preguntas para que vean algo un poquito más, armado. Creo que era este. Armé en la base reporte grafo, tengo armado la relación entre los equipos de fútbol y las copas que ganaron. Si ganaron Libertadores o Sudamericana, cuántas ganaron, y está armado en un grafo. ¿Sí? Vamos a darle un segundito que está abriendo. Otro.
a este tuve tiempo de quizás trabajarlo un poquito más, y que pueden ver que, por ejemplo, si yo me posiciono sobre San Lorenzo, van a ver que San Lorenzo ganó una Sudamericana y una Libertadores. ¿Sí? Si uno ve, por ejemplo, en Boca, van a ver que Boca ganó 6 Libertadores y 2 Sudamericanas, y me di cuenta hace un ratito que le pifié con Independiente, porque Independiente ganó 7, no ganó una sola Libertadores. Pero bueno, creo que la idea se entiende de que, bueno, de que esto se puede graficar, de que son nodos, de que hay aristas, que las aristas pueden tener un peso. Si se fijan en las aristas, son más gruesas o menos gruesas dependiendo la cantidad de copas que tengan. ¿Sí? River, que ganó 4 Libertadores. Y esto tiene un montón de espacio para la mejora. Quizás no es mi mayor área de expertise el reporting, pero bueno, no me costó, la verdad, mucho encontrar un objeto, encontrarle la vuelta, y quizás dedicarle un poco más de tiempo se puede hacer un reporte. Bueno, esto para mí está bastante práctico, para ver las relaciones y ver lo que hay. Si uno se posiciona sobre la Libertadores, ves los equipos que la ganaron, todos los equipos grandes ganaron el Libertadores. Ahora, si vos te posicionas sobre Sudamericana, vas a ver que no todos los equipos grandes ganaron Sudamericana. Racing, hasta donde se no ganó, puede haber errores en los datos, pero entonces eso te permite ver cómo se relacionan de alguna manera cómo se relacionan los nodos a través de las aristas. ¿Sí? Y estamos viendo estas mismas relaciones, que vuelvo de vuelta a lo mismo. ¿Esto se podría graficar con una base de datos relacional? Sí, por supuesto. Pero bueno, acá de alguna manera se ve un poquito, se ve un poquito, se ve un poquito mejor al entender. Bueno, nada, con esto concluimos la presentación. ¿Sí? Fui un poquito rápido porque había bastante para contar y no quería dejar de lado si había alguna pregunta o algo. Así que, bueno, Ale, vuelvo a vos. Gracias, Emi. Ahora, Sí, hay preguntas. bien. Pregunta número 1. ¿Se pueden graficar las bases de datos con alguna otra herramienta que no sea Power BI? Cuando estuve investigando esto, surgieron herramientas como R, R, que es un lenguaje de programación. Ale es un fanático de ese lenguaje, muy relacionado a las estadísticas, a Machine Learning, a Data Science. R tiene una librería que se llama ggplot, que es muy potente y que permite hacer esto. Me pareció que era un poco más complejo, preferí usar Power BI. Googleando un poco también, creo que Tableau tiene maneras de hacer esto, pero bueno, Power BI, al menos la versión desktop, es gratis, cualquiera que lo pueda probar. Yo tampoco estoy tan familiarizado con Tableau, pero que también hay una versión desktop que se puede usar. Eh, Así que bueno, sí, por lo menos creo que Tableau, y si alguno se da maña con R, también es una opción. Perfecto. Otra pregunta más. En este caso que usas SQL Server, ¿se pueden mezclar en un mismo Store Procedure transacciones de base de datos y relaciones con bases de datos de grafos? Sí, sí, porque está todo en el mismo lugar. Si uno ve acá, tiene la opción de Programmability, Store Procedures, y cuando uno crea un Store Procedure puede cargar datos en una tabla nodo, en una tabla edge, y de ahí puede tomar los valores que necesite para cargarlos luego en una tabla relacional. O sea, lo bueno de tener todo esto embebido dentro de una misma base de datos es que te permite esa flexibilidad, que quizás de otra manera necesitarías una herramienta que integre. Por ejemplo, si necesitas usar Neo4j, vas a necesitar una herramienta que integre el dato que sacás de Neo eh, para llevarlo a tu base de transacción, a que sea. Una herramienta como, por ejemplo, ETL, ¿no? No sé, Integration Services, por pensar una, o Data Services. Bien. Bueno, más preguntas. Entiendo que se puede realizar este modelo con una base de datos relacional, pero ¿qué tan performante es la query de match versus Neo4j?
o cualquier otra base de datos de grafos. El join parece un cross-join de SQL tradicional que suele ser poco performante y poco recomendable. Bien. Neo es la que está en la cresta de la ola en respecto a base de datos de grafos. ¿Sí? Es la más conocida, la más potente. Neo también usa Match. Y la realidad es que, hablando de esto, es quizás la mejor. Mi idea de elegir SQL estaba fundamentada en que está más al alcance de todos. ¿Sí? Yo por lo menos también estoy más familiarizado con SQL y es un ambiente que ya conozco. Relacionado a lo que decís con lo del cross-join, bueno, es que esto está joineando de una manera distinta. ¿Sí? No hay que quizás pensarlo como join, o como si es un left, un inner o un cross. ¿Sí? Esto está haciendo un match. Y ese match lo realiza a través de desde las claves del from ID, el to ID y el JSON que tiene embebido. ¿Sí? En cuanto a performance, está estudiado que es mejor, ¿sí? Por lo menos lo que yo estuve leyendo. Te voy a ser completamente sincero, no tengo una experiencia práctica en comparar ambos, ¿sí? Pero por lo menos la investigación que hice al estudiar esto eh, es que sí, que es más performante, sobre todo porque para eso usa los JSON, para tratar de conseguir los datos más rápido. Ahora, si uno quizás busca estar en el tope de gama de base de datos de grafos, y Neo es el indicado. Esto quizás es más para interiorizarse. Me pareció que quizás era un buen primer paso para gente quizás que no conozca y que esté más familiarizado con bases de datos más tradicionales. Bien. No sé si contesté las preguntas. Sí, yo creo que sí. O sea, creo que por ahí la duda se puede haber generado porque, a ver, SQL Server 1 lo identifica como base de datos relacional y también hay que entender que está cubriendo otros paradigmas diferentes a eso, pero sin de esta forma sacarse la etiqueta de relacional. Claro. Un Anonymous acá pregunta, ¿la navegación entre las relaciones es rápida porque se guardan los IDs de cada tabla nodo? ¿Es cierto? Bueno, eso lo hace, ya lo vimos, lo hace en el JSON. Cuando uno lo ve, está todo guardado y entiendo que ese es el motivo. La respuesta es sí. No, es por eso, la realidad es por eso. Para eso está el JSON ahí metido en la primera columna de cada una de las tablas. Buenísimo. Acá algunas preguntas más. Natalia Benzi nos pregunta si en Exacta utilizamos base de datos con grafos y para qué. Y te quiero dar las gracias por excelente explicación que diste. De nada. Hasta donde sé, no. Si alguien me sabe decir la exacta, lo agradezco. Hasta donde sé, no se usa. Sí te puedo dar ejemplos de uso. Bueno, obviamente el más conocido es las redes sociales. Pero nada, porque es el ejemplo que vimos. Me he enterado de otros usos mientras investigaba y hacía un poco de memoria en apuntes de facultad de maestría, que por ejemplo se usa para policía informática, lo usa mucho, para relacionar números de teléfonos y llamados. Entonces, por ejemplo, si una sola persona recibe muchos números de teléfono de distintas personas, posiblemente esa persona sea el jefe. ¿Sí? Entonces saben que ese es el número de teléfono al que tienen que ir a buscar. Pero lo que fue tremendo, o por lo menos la anécdota que me acuerdo de la facultad ahora, que lo presentó una persona que trabajaba en la policía informática, era que justamente esa persona es un chivo expiatorio, porque ya saben que hace eso. Entonces, esa persona es como un proxy con el jefe, y ese proxy se cambia. Perdón, o sea, la palabra proxy no soy todo, ¿saben? Pero es como un proxy. Entonces, lo que ahora ya aprendió, lo que él contó como aprendizaje, es que buscan al que está aislado del proxy, al que no tiene relación con el resto. Entonces, nada, se usa para un montón de cosas. Esta fue una que me llamó mucho la atención, que la policía informática la aplica para este tipo de investigaciones. Y la verdad me pareció bastante piola. Sobre todo porque lo pueden graficar con las burbujitas y se ve bastante bien. Bueno, tenemos dos preguntas más de Fernando Martín Díaz. Pregunta, ¿cuál es la performance si hablamos de miles o millones de registros? No sé si... Bien, no, sí, acá ya
desde un punto de experiencia personal, no la conozco con miles de millones de registros, voy a asumir que es buena porque está pensado para eso, ¿sí? O sea, este modelo de base de datos está pensado para tener miles y millones de registros que están entrelazados unos con otros, y que la idea esté enfocada ahí en la relación. Justamente lo que hace es mejorar el modelado que te puede ofrecer una base relacional en ese aspecto. O sea, lo que te indican y que están todos de acuerdo, por lo menos algunos de los papers que leí, algunos blogs, es como que la mejora está ahí. El modelado de este tipo de base de datos se pensó para responder a esa necesidad, a la de tener miles de millones de registros relacionados, donde el foco esté puesto en la relación, ¿sí? Y no en otro tipo de foco, como agrupar, sumarizar o listar, ¿sí? Está puesto en ese dato. Así que no, por experiencia no te lo puedo contestar, pero por lo que pude leer es que sí, que debe ser buena. Bien, seguimos. Otra pregunta de Fernando Martín Díaz. ¿Existe la posibilidad de hacer queries anidadas o left joint o match que traigan nodos que no tengan alguna relación sobre los nodos? Excelente pregunta, porque lo averigüé y lo puedes hacer en Neo, pero no lo puedes hacer en SQL. Neo tiene una opción que en el match es optional match. Entonces llega hasta cierto punto, y suponiendo, siguiendo el ejemplo que nosotros tenemos, si un usuario le da un like a un equipo de fútbol, pero luego ese equipo de fútbol no está relacionado a un estadio, si vos querés cruzar todo eso, en Neo vas a poder ver, vas a ver un nulo, como un left. Pero SQL no soporta no soporta eso, tiene un workaround que lo explica un genio en Stack Overflow, pero me pareció que era complejizar muchísimo la charla. Hay un workaround, pero es nada, es atado con alambre. Así que si lo van a hacer en SQL se puede hacer, pero nada, sepan que quizás no es lo más prolijo. Bueno, vamos con otras más. Pregunta, ¿SQL Server se beneficia de alguna implementación particular de grafos, entre paréntesis, listas de adyacencia? ¿O la orientación a grafos es más bien una abstracción en donde las consultas sobre grafos, dame todos los caminos de B a C, se traducen a consultas SQL? Es una pregunta excelente para la que voy a admitir que no tengo respuesta, no lo sé. No lo sé, me suena que es la segunda porque tiene sentido que luego haga ese tipo de cambios, pero honestamente, la verdad que desconozco. Está bueno para seguir la línea de investigación, por lo menos en ese sentido. Bien, y tenemos una más de un Anonymous que pregunta, ¿qué otras operaciones aparte del match se pueden hacer? Por ejemplo, si quiero obtener la cantidad de likes de nodos, si hay algo como el count. Sí, se pueden hacer las propias que tiene, o sea, se pueden hacer las propias que tiene SQL, ¿sí? Vos podés contabilizar la cantidad de match, vos podés tomar un average de la cantidad de gente eh, que da likes en una función de tiempo. Digo, en ese sentido es tiene la flexibilidad que tiene SQL. ¿Sí? Yo mostré el match porque es la particular de la base de datos de grafos y de cómo joinearlo. El resto ya va a la imaginación o a la necesidad, más que nada, de cada uno. Pero sí, uno puede aplicar el count tranquilamente, o puede aplicar un average, o puede aplicar un sum, o puede hacer una subquery con el match y luego a esa subquery agregarle una consulta básica de base de datos transaccional para obtener el dato que necesita y agregarlo. Sin ir más lejos, la vista, ya que estamos, les comparto algo. ¿Tengo tiempo? 2 minutos. Bueno, un segundito. 2 minutos, exactamente. Exactamente 2 minutos. Estoy abriendo cómo creé la base de datos de gráficos. Y ahí estoy compartiendo. Y esta es la vista que creé para crear copas y equipos, ¿sí? Y si ustedes ven, lo que yo estoy haciendo es, estoy haciendo el join, copas, equipos, igual que siempre, el match,
Pero fíjense que después al ladito le mandé un case. Sí, es un case como en cualquier base de datos. Ahora, este case podría haber sido una tabla con todas las copas que ganó cada uno, y yo podría haber joineado eso con una subquery, o directamente con una query. O nada, no sé, podría haber hecho una tabla temporal y después joinear las dos juntas. Nada, hay un montón de opciones. Pero sí ofrece una flexibilidad que esté dentro de SQL, no solo ofrece de SQL Server, no solo ofrece mucha flexibilidad, sino que uno ya tiene el know-how de haber trabajado con un montón de bases de datos relacionales. Entonces, está bueno, es como un pasito más. Buenísimo. Bueno, con esto entonces vamos cerrando. Nada, gracias Emi por la charla, gracias por todo lo compartido. Bueno, no, por favor, de nada. Gracias por la paciencia. Bueno, ahora en un ratito vamos a continuar con la de Airflow, ¿sí? Así que Dale. los que estén conectados los invito a seguir conectados. Y nada, nos vemos en unos minutitos.